Bueno, para dibujar una estructura de Lewis se ubica al elemento menos electronegativo en el centro de la estructura. A posterior se cuenta la cantidad de electrones de valencia que tengo que ubicar. Esos electrones se van dibujando en la estructura de modo tal de que cada átomo cumpla con la regla del octeto, y durante ese arreglo puede surgir que se formen enlaces dobles y triples. Veamos como ejemplo la estructura de Lewis del trifluoruro de nitrógeno. En este caso el nitrógeno es menos electronegativo que el flúor y el total de electrones de valencia a ubicar es de 26 electrones. Entonces, escribimos en el centro de la estructura al nitrógeno. El nitrógeno tiene 5 electrones de valencia, 1, 2, 3 y 2 son 5 electrones de valencia. Para completar el octeto le hacen falta 3 electrones, que son los que comparte con cada uno de los flúor. A su vez, el flúor tiene 7 electrones de valencia, por lo tanto, al compartir uno con el nitrógeno, completa su octeto. Veamos otro ejemplo. Vamos a escribir la estructura de Lewis del ion carbonato. En este caso, el elemento menos electronegativo es el carbono, es el que va al centro de la estructura. Ahora, la cantidad de electrones de valencia a ubicar es de 24. El carbono en su último nivel, los electrones de valencia son 4, 2, 3, 4 electrones. Para completar el octeto le hacen falta 4 electrones más, que son los que comparte aquí con 2 de oxígeno y aquí 2 electrones más con este oxígeno. En total, como vemos, el carbono ya completó su octeto. Ahora, este oxígeno tenía 6 electrones de valencia. Acá, al compartir con el carbono 2, queda con 8 electrones, completó su octeto. Y este oxígeno tiene 6 y uno que comparte 7. Y este electrón que aparece aquí es porque estamos escribiendo la estructura de un ion carbonato, que tiene 2 cargas negativas. Esa carga negativa la da cada uno de estos electrones, en este caso este electrón y este otro, que son los que dan la carga negativa. Bueno, no todos los compuestos cumplen con la regla del octeto. Puede pasar como en el caso del hidruro de berilio, en donde el berilio no llega a completar el octeto por el nivel en el que está. Otro ejemplo de una excepción a la regla del octeto por octeto incompleto es en el trifluoruro de boro, ¿sí? No llega a completar el octeto. Cuando la cantidad de electrones es impar, tampoco se llega a completar el octeto, como en el monóxido de nitrógeno. Y está la posibilidad también de que el octeto se expanda. En este caso es en el hexafluoruro de azufre. En este caso vemos que sobre el azufre queda con 2, 4, 6, 8, 10, 12 electrones. Carga formal y estructuras de Lewis. La carga formal de un átomo es la diferencia entre el número de electrones de valencia y el número de electrones que se encuentran enlazados o asignados a un átomo en la estructura. La carga formal lo que me permite es determinar qué estructura es más probable para un compuesto. Vamos a utilizar una relación para determinar la carga formal de cada uno de los elementos que participan en una estructura. Vamos a hacer una diferencia entre el número de electrones de valencia, el número de electrones que no están enlazados y los números de electrones que participan del enlace. La suma de las cargas formales de los átomos
en una molécula o en un ion debe ser igual a la carga en la molécula o en el ion. Veamos como ejemplo cuál es la estructura más probable para el trióxido de azufre. Acá tenemos dibujadas dos estructuras de Lewis que pueden ser probables para el trióxido de azufre. De pronto, tal vez la que uno pensaría que es la más probable sería la que estoy marcando. ¿Por qué? Porque bueno, acá el azufre completa el octeto, a su vez cada oxígeno completa el octeto, y uno diría, bueno, me parece que esta es la estructura más probable. Pero en este otro caso vemos que el azufre amplía su octeto, y en este caso sobre el azufre quedan 4 por 3, 12 electrones, lo cual es posible por el nivel en el cual se encuentra el azufre. El azufre puede ampliar el octeto y dar lugar a este tipo de unión. Entonces, ¿cómo hacemos para determinar cuál estructura es la más probable? Bueno, para eso hacemos uso de las cargas formales. Bueno, para la primera estructura vamos a determinar la carga formal. Tomamos este oxígeno, tenemos que son 6 los electrones del nivel de valencia. La cantidad de electrones que no están enlazados son 2, 4, 6, entonces aquí es menos 6, menos un medio de la cantidad de electrones que están enlazados. La cantidad de electrones enlazados es 2, por un medio da 1, por eso es que quedaría 6 menos 1. La carga formal para este oxígeno es menos 1. Ahora bien, este oxígeno está enlazado al azufre. Este oxígeno está enlazado igual que el anterior, entonces la carga formal también es menos 1. Y para este azufre la carga formal sería 6 electrones de valencia, 2, 4, 6, menos la cantidad de electrones de no enlace, no tiene, entonces menos 0, serían 2, 4 y 4, 8. 8 dividido 2 son 4, porque es un medio de la cantidad de electrones de enlace, o sea, la mitad de los electrones de enlace, en la relación que vimos anteriormente. Entonces nos queda 6 menos 0 menos 4, nos da menos 2, carga formal menos 2, y para este oxígeno, procediendo de igual manera, nos da que la carga formal es 0. Ahora bien, la molécula de trióxido de azufre es una molécula que no tiene cargas, ¿no es cierto? Y sin embargo acá estamos obteniendo que esta estructura nos está quedando con cargas formales. Por lo tanto, no parece probable. Veamos la otra estructura que habíamos planteado. La determinación de las cargas formales hace de que para el azufre y los oxígenos dé 0. Por lo tanto, esta estructura es mucho más probable y es la estructura del trióxido de azufre. Entonces, para moléculas neutras se prefiere una estructura de Lewis en la cual no haya cargas formales, o bien que la suma de las cargas formales dé 0. Para el caso de que tuviésemos estructura de Lewis con grandes cargas formales, se prefieren aquellas estructuras con pequeñas cargas formales. Y en el caso de que tuviésemos estructura de Lewis con una distribución similar de cargas formales, la estructura más probable es aquella en la cual las cargas formales negativas la están soportando los átomos más electronegativos. Veamos como ejemplo acá la estructura del dióxido de carbono. Tenemos 12 estructuras posibles, tenemos las cargas formales y en base a las cargas formales concluimos que la estructura más probable es esta. Una estructura de resonancia corresponde a más de una estructura de Lewis para una sola molécula que no puede ser representada por una sola estructura. Habíamos visto ya la estructura de Lewis para el ion carbonato. En este caso, que esta es la estructura que habíamos dibujado, un doble enlace
y las cargas negativas soportadas por los oxígenos a ambos lados. Pero este doble enlace, ¿no es cierto?, puede estar sobre este oxígeno, carbono-oxígeno, como se ve aquí, o también puede estar soportada en el otro oxígeno. Entonces tenemos tres estructuras probables y las tres hacen referencia o representan la estructura del ion carbonato. Lo mismo pasa en el ejemplo del ozono, donde tenemos dos estructuras resonantes. Bueno, en este tema nos vamos a referir a dominios electrónicos o regiones de densidad electrónica y, por ejemplo, en esta molécula tenemos que en torno al átomo central tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3 dominios electrónicos o regiones de densidad electrónica. Entonces, ya sea que, tenemos 4, 1, 2, 3, 4. En este caso nos vamos a referir a dominios electrónicos o regiones de densidad electrónica, ya sea que tengamos pares electrónicos de enlace, estos, o pares electrónicos de no enlace, ¿sí? Y vamos a utilizar el término dominio electrónico o región de densidad electrónica, ya sea que se trate de un enlace covalente simple o doble. Bueno, para la determinación de la forma de las moléculas vamos a considerar una teoría de la repulsión de los pares electrónicos del nivel de valencia. En esta teoría tenemos que la mejor disposición para ubicar las regiones de densidad electrónica o dominios electrónicos es aquella que minimiza las repulsiones entre ellas. Tenemos de que la intensidad de esas repulsiones va a depender si los pares electrónicos son de enlace o de no enlace. La repulsión entre pares electrónicos de enlace es menor que la repulsión de par electrónico entre los electrones de no enlace. A partir de esta teoría, entonces dijimos que vamos a determinar la forma de las moléculas. Y vamos a distinguir dos tipos de geometría electrónica y geometría molecular. La geometría electrónica es aquella que deriva directamente de la teoría de repulsión del par electrónico del nivel de valencia. Y la geometría molecular hace referencia a la disposición tridimensional de los átomos en la molécula, es decir, cómo realmente existe la molécula. Ahora bien, la geometría molecular afecta a las propiedades físicas de los compuestos, tales como ser punto de fusión, ebullición, densidad, y también a las propiedades químicas. En la siguiente diapositiva vamos a ver una analogía entre globos que están agrupados y que representan a los dominios electrónicos o regiones de densidad electrónica, de modo tal de que se ubican de modo tal que las distancias sean máximas para minimizar las repulsiones. Veamos acá, tenemos dos globos enfrentados y ambos globos representan regiones de densidad electrónica. Evidentemente, esta disposición para dos globos, que corresponde a una estructura de tipo lineal, donde el ángulo es de 180 grados, permite minimizar la repulsión entre ambas regiones. En este caso tenemos tres globos y la mejor disposición que permite ubicar para minimizar la repulsión electrónica es trigonal plana, es decir, en los vértices de un triángulo equilátero, siendo el ángulo de enlace de 120 grados. Y en el caso de que tuviésemos cuatro globos que representan cuatro regiones de densidad electrónica, la forma geométrica que permite minimizar la repulsión electrónica es una disposición tetraédrica, en donde en los vértices del tetraedro estarían ubicadas las regiones de densidad electrónica en torno al átomo central, siendo el ángulo de enlace de 109,5 grados.
Veamos entonces algunos casos de geometría. En el caso de que tuviésemos dos regiones de densidad electrónica, la forma geométrica que permite ubicar mejor a esas regiones de densidad electrónica para minimizar la repulsión es de tipo lineal, siendo el ángulo de enlace de 180 grados. Acá tenemos una representación de las dos regiones. En el caso que tuviésemos tres regiones de densidad electrónica, la geometría que permite ubicar mejor a esas regiones para minimizar la repulsión se denomina trigonal plana. En los vértices de un triángulo equilátero, ángulo de enlace 120 grados. En el caso que tuviésemos cuatro regiones de densidad electrónica, la forma geométrica que permite minimizar la repulsión entre las regiones de densidad electrónica se llama tetraédrica. Acá tenemos un dibujo, ¿sí?, de un tetraedro. En los vértices del tetraedro las regiones, ángulo de enlace de 109,5 grados. En el caso que tuviésemos 5 regiones de densidad electrónica, la forma geométrica se llama trigonal bipiramidal. Tenemos que acá en un plano tenemos ubicado, en los planos de un triángulo, ¿no es cierto?, tenemos ubicado, en los vértices de esta pirámide tenemos ubicado 3 regiones de densidad electrónica y hacia arriba y hacia abajo las otras 2. En el plano donde están estas 3 regiones, el ángulo de enlace es de 120 grados, ¿sí? Y entre esta región y esta otra, el ángulo de enlace es de 90 grados. En el caso que tuviésemos 6 regiones de densidad electrónica, la forma geométrica que ubica mejor estas regiones para minimizar la repulsión es una forma que se llama octaédrica. Es un octaedro. Tenemos 4 regiones acá en torno al átomo central, una por arriba y otra por abajo. Entonces, para la geometría lineal tenemos 2 regiones de densidad electrónica, ¿sí? Son estas 2 en torno al átomo central. Tenemos 2 pares de electrones, pares de electrones de enlace. No hay electrones que no estén enlazados. Y acá tenemos como ejemplo la molécula de dióxido de carbono. En este caso, la geometría que predice la teoría de repulsión del par electrónico del nivel de valencia, o sea, la geometría electrónica, es lineal. Y esta molécula realmente existe en esta estructura, o sea, es lineal. La geometría molecular también es lineal. Hay una coincidencia entre geometría electrónica y geometría molecular. Para la geometría trigonal plana tenemos 3 regiones de densidad electrónica, ¿sí? No hay pares electrónicos de no enlace. Como ejemplo tenemos el trifluoruro de boro. Y en este caso también hay una coincidencia entre la geometría electrónica, que deriva de la teoría de repulsiones, y la geometría molecular, o sea, cómo realmente existe la molécula. Ahora, acá tenemos otro ejemplo del ion nitrito y tenemos 3 regiones de densidad electrónica, por lo tanto la geometría electrónica es trigonal plana. Pero la geometría molecular, o sea, cómo realmente existe este ion, no es trigonal plana, sino que es angular. O sea, en este caso vemos que hay 3 regiones de densidad electrónica, pero la geometría electrónica y la geometría molecular no coinciden. Geometría electrónica, trigonal plana. Geometría molecular, angular. ¿Cuándo se presentan este tipo de situaciones? Se presentan cuando hay un par electrónico de no enlace. En ese caso, la geometría cambia. En el caso de la geometría tetraédrica vimos que hay 4 regiones de densidad electrónica. La forma geométrica que ubica o aleja esas regiones de densidad electrónica es un tetraedro. Y como ejemplo tenemos acá a un compuesto orgánico, CH4 metano.
En este caso la geometría electrónica, la que predice la teoría, es tetraédrica y la molecular también es tetraédrica. Pero en el caso de que hubiese pares de electrones de no enlace, como ser por ejemplo en este compuesto que se llama amoníaco y en el agua, en el caso del amoníaco hay un par electrónico de no enlace y en el caso del agua hay dos pares electrónicos de no enlace. Acá tenemos una representación, ¿sí?, del amoníaco y vemos que ese par electrónico de no enlace, fíjense, habíamos mencionado al inicio que la interacción entre los pares electrónicos de enlace es menor que la interacción de los pares electrónicos de no enlace-enlace. Eso va a hacer que esa interacción cierre el ángulo de enlace, que era de 109,5 grados, y provoque una distorsión de ese tetraedro, dando lugar a una geometría molecular piramidal trigonal. En el caso del agua tenemos dos pares electrónicos de no enlace, lo cual provocan también una distorsión de la geometría tetraédrica, dando lugar a una molécula que resulta ser angular. En este caso tenemos 4 regiones de densidad electrónica, pero la geometría electrónica no coincide con la geometría molecular. Para el caso del amoníaco, geometría electrónica tetraédrica, geometría molecular piramidal trigonal. Para el caso del agua, geometría electrónica tetraédrica, geometría molecular angular. En la siguiente diapositiva vemos una comparación de los ángulos de enlace. En el caso del metano, la geometría electrónica y la geometría molecular es tetraédrica, ángulo de enlace 109,5 grados. En el caso del amoníaco, debido al par electrónico de no enlace, el ángulo se cierra y pasa de 109 a 107 grados. Y en el caso del agua, al haber dos pares electrónicos de no enlace, el ángulo de enlace se cierra aún más y pasa a 104,5 grados. Días pasados habíamos visto que un enlace covalente puede ser polar debido a una zona de densidad de carga positiva y negativa. En el caso de la molécula del dióxido de carbono, sobre el carbono hay una densidad de carga positiva y sobre el oxígeno una densidad de carga negativa. Tenemos que el momento dipolar de ese enlace se indica desde el elemento menos electronegativo al más electronegativo. Así, tenemos dos vectores que tienen igual magnitud pero dirección opuesta, con lo cual se cancela el momento dipolar, por eso da 0, con lo cual la molécula de dióxido de carbono presenta enlaces covalentes polares, pero la molécula en conjunto es covalente no polar. En el caso del amoníaco vimos de que la geometría electrónica es tetraédrica, pero la geometría molecular es piramidal trigonal. Eso se debe al par electrónico de no enlace. Esa asimetría hace que eventualmente la molécula de amoníaco tenga un momento dipolar distinto de 0, con lo cual se trata entonces de una molécula polar. Lo mismo pasa en el caso del agua. La asimetría de la molécula, que pasa a ser de tetraédrica en la geometría electrónica en base a la teoría a una geometría molecular angular, hace que el momento dipolar de la molécula sea distinto de 0, con lo cual también se trata de una molécula polar. En cambio, en el tetracloruro de carbono, fíjense que es una molécula que se parece al metano CH4, la simetría de la molécula hace que el momento dipolar sea igual a 0, porque en este caso tenemos vectores que son de igual magnitud pero dirección opuesta. En consecuencia se cancelan y hacen que, si bien los enlaces sean covalentes polares, la molécula en conjunto sea no polar. El hecho de que una molécula sea polar o no polar influye en las propiedades físicas y químicas de los compuestos.
En el caso que tuviésemos 5 regiones de densidad electrónica, la forma geométrica que ubica mejor a esas regiones para que queden alejadas y se minimice la repulsión es la trigonal bipiramidal. Como ejemplo tenemos aquí al pentacloruro de fósforo, y hay una coincidencia entre geometría electrónica y geometría molecular. Ahora, en el caso de que tuviésemos pares de electrones de no enlace que están ocupando posiciones ecuatoriales, en este tipo de geometría, la trigonal bipiramidal, distinguimos una posición axial, la que está hacia arriba y abajo del átomo central, y las posiciones que están en torno al átomo central se llaman ecuatoriales. En el caso de que en posición ecuatorial tuviésemos pares electrónicos de no enlace, se obtienen otro tipo de geometrías, tales como de nombre Balanzini en forma de T. Obviamente en este caso no hay coincidencia entre geometría electrónica y geometría molecular. Bueno, con respecto a la geometría octaédrica, en este caso tenemos 6 regiones de densidad electrónica. La forma geométrica que ubica mejor esas regiones de densidad electrónica es la forma octaédrica. Como ejemplo tenemos el hexafluoruro de azufre. Todas las posiciones son equivalentes en el dominio electrónico, por lo tanto la geometría electrónica y la geometría molecular coinciden, pero en el caso de que hubiese pares electrónicos de no enlace, eso daría lugar a otras geometrías tales como piramidal cuadrada o cuadrado plano, donde en este caso, por supuesto, la geometría electrónica y la molecular no coinciden.